la independencia de las antiguas provincias al mando de los españoles o en poder de los españoles. O sea, todo empezó con Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Y ahí entendemos del por qué nosotros nos manejamos de esa manera. Y por qué nos independizamos de España y no de Portugal. ¿Verdad? Ahora bien, ¿por qué nos independizamos bueno, realmente, y voy a explicar eso después, pero para mantenernos más la idea, me encantan las imágenes de apoyo que me estás pasando, Sí, May, qué poner de apoyo para que la gente pueda meterse en el tema me mientras parece hablabas. excelente. Ahora bien, por eso te decía, vamos a utilizar nomás la palabra independencia porque aunque realmente no fue tal, y voy a explicar después al final, o sea, el proceso de la independencia ya empieza en Francia en el siglo XVIII, en los años 1700. ¿Verdad? ¿Por qué? Y acá los números que tenemos son lapidarios en lo que era considerado el antiguo régimen monárquico, en este caso de España, de Francia, de Portugal. Quien tenía el poder era absoluto. ¿Quién era? El rey. ¿Dónde se originaba su poder? A través del propio origen divino que le daba o le facultaba la posibilidad de ser rey. Pero ¿qué pasa? Ese rey no era electo por sus súbditos. Se llamaba así, súbditos, no se llamaban como hoy ciudadanos o habitantes, eran súbditos del rey, ¿verdad? Sí, Y sí. ese régimen, independientemente a que era único porque tenían poder divino, de la influencia en la historia de la iglesia es total. Hasta hoy en día la iglesia tiene mucha influencia. Esto yo lo explico pedagógicamente, no tengo nada en contra de la iglesia, independientemente de que no esté conforme con ciertas reglas que hasta hoy mantiene, pero no se puede negar la influencia de la iglesia. Y en aquel tiempo la iglesia católica, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Bueno, después vinieron los luteros y compañía, ¿verdad? Que bueno, se opusieron Sí. también a su propia iglesia. Volviendo al tema de América, es tan apasionante la historia, May, discúlpame que de repente me vaya por una arista, pero hay que Claro, claro. entender el contexto, hay que entender el momento, ¿verdad? O sea, ¿quiénes apoyaban al rey? La nobleza, ¿verdad? Y también, lo que acabo de mencionar, el clero. Después venían los campesinos, los burgueses y los asalariados urbanos, ¿verdad? Donde estaban obligados a satisfacer impuestos reales, señoriales y eclesiásticos a través del diezmo a favor del rey, ¿verdad? Atendé este número, Mike, que es triste. Y bueno, y ahora vas a entender el por qué. Y esto pasó exactamente así también en Paraguay. Los los campesinos y artesanos poseían solo pequeñas parcelas. El 83% de los impuestos pasaba a manos del Estado, la nobleza y el clero. Fíjate esos números. La agricultura No, prácticamente era de subsistencia y autoconsumo para ellos. Estamos hablando de 1700. desigualdad, desigualdad tremenda, ¿no? Una desigualdad. Y bueno, mira, no sé, permitime, May, no sé si ustedes recuerdan la película, de seguro que sí, ¿cómo es que se llama esta? Corazón Valiente de Mel Gibson. Braveheart, Braveheart, Sí, sí, que Braveheart, habla sí, sí, de la independencia de de, Escocia, ¿no? sí, de Escocia, sí, y el derecho de prima nocte. Sí, sí. ¿Te acordás de eso? Era atender el impuesto, por así decirlo, del rey. Vos te ibas a casar. No vamos a decir, vamos a poner otro ejemplo. Roberto se iba a casar y le tenía que avisar al rey. Y el rey tenía el derecho de acostarse
como prima nocte, como impuesto con su futura esposa, ¿verdad? Sí. Y bueno, y esto fue así en los siglos XVIII y XIX, años 1700, años 1800. Y bueno, categórico que esto en algún momento, sí, Maí, te escucho. No. En algún momento esto tenía que explotar porque realmente era un abuso tremendo, apoyado, repito, también por el clero. O sea, la iglesia tuvo un papel fundamental en esto, ¿verdad? O sea, era apañar básicamente lo que hacía la nobleza. ¿Por qué? Porque la nobleza... Claro, le sí, te escucho. convenía, sí. Le convenía, ¿verdad? Entonces, tener esto, o sea, tenerle al clero a su poder, incluso también en esa época muy de gente que creía mucho en las supersticiones, hablaba, por ejemplo, que el famoso, bueno, vos tenés un gato negro y es porque sos una bruja, y te quemaban. O sea, Sí. ¿dónde están los derechos humanos? O sea, claro, no vamos a comparar con el año 2021, sabemos eso, ¿verdad? Pero era una cuestión de violación total de derechos mínimos del ciudadano. Y esto todo fue denunciado en su momento por grandes pensadores de la Ilustración, que empieza en Gran Bretaña, ¿verdad? Pero que repercute recién en Francia, desarrollada desde fin del siglo XVII, años 1600. O sea, los abusos que cometían los reyes, que promueve una creación de una élite cultural e intelectual que nace en Gran Bretaña, en Europa mismo, y que se afrenta o que se opone a estos abusos, ¿verdad? Y este es conocido como el famoso siglo de las luces. ¿Por qué? Porque mediante las luces se le despertaba, por así decirlo, al pueblo, al común, a entender lo que estaba viviendo y que era realmente injusto en lo que respecta a sus propios derechos, ¿verdad? Entonces, a través de las luces iba a recibir educación y con ello poder combatir la ignorancia y, claro, está construir un mundo mejor o por lo menos más igualitario. Debemos entender que hasta hoy en día, si bien es cierto que la Constitución Nacional nos dice que somos iguales, no es que seamos iguales los unos con los otros. Y, o sea, hombres y mujeres no somos los iguales, por una sencilla razón. Los hombres no podemos concebir, las mujeres sí. Ahí no vaya a tener una diferencia. O sea, no somos iguales. Pero ¿cuál es el punto de la ley? Crear una ficción jurídica que permita la igualdad y la posibilidad de acceso a los cargos políticos, por ejemplo, tanto hombres como mujeres. Algo que en la... Como dice una música, todos, como dice una música en Brasil, donde dice todos iguales, pero unos más iguales que los demás, ¿no? Así mismo, y por eso te digo, es importante por el hecho de que la igualdad no existe, insisto, o sea, no podemos hablar de que todos tenemos que ser iguales, tenemos que pensar distintos, pero lo ideal sería que todos podamos presentar las mismas posibilidades de crecer como seres humanos, claro, con el concepto de hoy en día, pero volvamos a lo que era la Ilustración, fines del siglo XVII, el principio del siglo XIX, nacido en Gran Bretaña, repito, pero que tiene su principal apogeo en Francia. ¿Y quiénes eran los personajes que hablaban de ellos? Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, ¿verdad? Y presentaron varias ideas. O sea, yo no quiero excederme mucho, pero yo sé que tenemos el tiempo cortado y también no quiero cansarle realmente al auditorio, pero vamos a directamente de entender de que lo que pasó en Paraguay fue un resabio de lo que empezó. Y aquí viene lo que en Paraguay se lo conoce como en dos etapas, los famosos antecedentes lejanos y los antecedentes cercanos a la independencia del Paraguay, que termina con la gesta del 14 de mayo de